una forma de mostrar el mal con mayor fuerza es que no mencionas para nada cómo fue el golpe militar. Precisamente una manera de enfrentar el tema del mal es mediante esa elisión, es decir, no narrar el golpe, no narrar el horror, sino situarse en la antesala. Pero bueno, respecto al tema del mal, un elemento en la novela, en la primera parte sobre todo, es la idea de la vela de armas, es decir, de que estos personajes están a la espera en esta casa de que venga alguien digamos, posibilitar su destino revolucionario, ¿no? Vendrá alguien que se llama el compañero Carlos a darles el vamos para ir a Cuba a entrenarse como guerrilleros. Pero en el fondo el personaje en algún momento reflexiona de que esto es como la espera en el western, en el cine, ¿no? Y en verdad el género del western es un género sobre la espera. Bueno, está la gran película que no sé cómo se llamaba en México, en Chile se llamaba A la hora señalada, High Noon. Bueno, es una película en que hay relojes en cada toma, sí, lo cual es inverosímil para el momento. Claro, para el western, sí, pero precisamente en que se sabe que van a venir los malvados a una cierta hora y hay prácticamente en cada enfoque hay lugares en que hay varios relojes, ¿no? Pero la espera la espera de la confrontación es un elemento típico del western y la confrontación ocurre al final y suele ser el clímax de la historia. Entonces me interesaba también que en esta espera, una semana antes del golpe de Estado, hubiera una vela de armas y pensar también en enemigos que se miden mal. De hecho, en esa época existía el mito de lo que se llamaba el Plan Z, que se supone que era el plan de Allende para revertir un golpe, ¿no? A través de lo que se llamaba cordones industriales también, que en las zonas industriales, en los alrededores de Santiago, se supone que se había movilizado y dado armas a los obreros concientizados, como se decía en el vocabulario de la época, para que combatieran, salieran a las calles a defender el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, también trato de reflexionar irónicamente sobre el hecho de que a veces los enemigos se miden mal, y precisamente en Hollywood siempre los protagonistas se preparan para enfrentarse con el enemigo de una manera muy económica, ¿no? Todo, por ejemplo, en James Bond, ¿no? Cuando le dan los gadgets, ¿no? Cada gadget luego en la página 27 del guión o 78 tiene su utilidad, ¿no? Pero no es así en la vida real, donde uno a veces puede medir mal las fuerzas del enemigo. En este caso, la Unidad Popular midió muy mal y en realidad el enemigo no hubo ningún tipo de confrontación, sino que arrasó con ellos. Por ejemplo, Franco esperaba que su alzamiento fuera algo así como un golpe militar y no esperaban que las brigadas internacionales llegaran a Madrid y hubiera una guerra sangrienta y de 3 años para conquistar el poder. Ellos esperaban hacerlo como lo hizo Pinochet. Y respecto al tema del mal, de alguna manera me interesa reflexionar, pero muy sutilmente, porque creo que este es un tema en que no se pueden cargar las tintas, sobre el mal que uno puede llevar dentro, ¿no? Y también eludiendo un poco el lugar común de la banalidad del mal, que es prácticamente la frase que ahora se usa para referirse a este tema, la frase acuñada por Hannah Arendt en su libro sobre Eichmann, sobre el juicio de Eichmann, en el cual ella precisamente fue a Israel a ver cómo el gobierno israelí, de manera probablemente no muy legal, ya que habían capturado a Eichmann en Buenos Aires y se lo habían llevado, básicamente lo habían raptado, se lo habían llevado de vuelta a Israel y además lo juzgaban, bueno, pero eso es algo que se discute a nivel de derecho internacional. Pero ella decía, él era el genio del mal por excelencia, la persona que organizó el exterminio y la solución final de los nazis, y ver a este señor que daba explicaciones triviales, ¿no? Tratando de salvarse, ¿no? De una manera que no correspondía con la magnitud del horror que él mismo había contribuido a organizar. Entonces, a pesar de que, bueno, yo creo que se usa un poco, se abusa de la expresión de ella, pero creo que es interesante explorar las semillas del mal en uno mismo, ¿no? Y en este caso, en este grupo o en esta confrontación, el hecho de que hay algo latente pero digo, de manera muy suave, porque también podría prestarse a malos entendidos. Pero a mí me fascina también otro experimento muy célebre que es de Stanley Milgram en los años 60, que eran experimentos sobre obediencia a la autoridad.
en que se tomaba sujetos y se le decía, ese sujeto de allá está tomando un test y cada vez que se equivoque usted debe aplicarle un golpe eléctrico, ¿no? Entonces, y ese golpe eléctrico iba aumentando en intensidad. Entonces, lo que no se le decía a la persona es que el sujeto del experimento no era el otro, que era un actor que no recibía golpe eléctrico, sino el que lo proporcionaba, ¿no? Y las personas, la gran mayoría de las personas que tomaron el test aplicaron golpes eléctricos falsos a los otros, ¿no? Y esto es parte también de la literatura clásica sobre tortura, pero sobre todo sobre elementos que pueden influir en la toma de decisiones. En el fondo no situando el mal allá afuera, sino que también pensando que en determinadas circunstancias personas normales pueden transformarse en torturadores, ¿no? Y también yo mencionaba esa escena en Proust, en que también está presente precisamente esa deshumanización de la víctima, ¿no? Uno de los elementos, aparte de la autoridad, ¿no? Es decir, que haya alguien, y bueno, del secreto, de la impunidad esperada, uno de los elementos es la deshumanización de la víctima, ¿no? Uno nunca piensa en la víctima, o la gente que ejerce la crueldad no piensa en la víctima como un igual, sino que trata de disminuirla de alguna manera. Hay la obra de teatro de Ariel Dorfman. ¿Cuál es el título? La muerte y la doncella. La muerte y la doncella, en la que es tan evidente la tortura en Chile, sí, a través de esta mujer. Sí, un referente de esa historia es que en el momento en que volvió la democracia, se instauró una comisión de verdad y reconciliación, en la cual de hecho yo participé como editor. Es decir, yo fui uno de los editores del texto final. Pero esta comisión investigó los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en Chile, que eran las desapariciones y las ejecuciones, y no consideró la tortura. Entonces Dorfman un poco estaba criticando el hecho de que la tortura había sido un fenómeno muy grave que no estaba contemplado en esta primera comisión. Luego en Chile se hizo una comisión sobre la tortura y se ha esclarecido gran parte de la verdad sobre este problema. O sea, se enfrentó, pero en un principio se le dio prioridad a los casos más extremos de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, y eso era algo sobre lo que Ariel Dorfman estaba intentando comentar. Sergio Misana, después de leer tu novela, pensé que es como un requiem, como una misa de requiem, por todos estos muertos. No lo sé, creo que trato de tocar el tema, pero no, la verdad es que no lo había leído así, pero me parece una lectura absolutamente posible. Yo trato de todas maneras de introducir capas irónicas, sobre todo en el traspaso de las generaciones, pero bueno, creo que hay una carga de una tragedia que está presente ahí, que yo no la toco directamente, pero que está aludida de alguna forma. Y tu subtítulo, Sergio Misana, Historia de un amor, más bien es historia de varios amores. Sí, es historia de varios amores. Un elemento del subtítulo era precisamente subrayar ese elemento de ironía, ¿no? Un poco minar la fuerza dramática del título, de manera de introducir un elemento, porque se llama El Día de los Muertos, una historia de amor, de alguna manera ya introduce una cierta distancia irónica. Sergio Misana, muchas gracias. Con el escritor chileno Sergio Misana, Silvia Lemus.